Se trata de el profesor Joaquín Rodríguez, ¿no? Dirigente de la Asociación de Educadores Veragüenses, la, Nueve. la poderosa AEVE. Profesor Rodríguez, buenos días, bienvenido. Buenos días. A ver, ayer pude conocer un comunicado, creo, en donde ustedes hacen una serie de planteamientos de cara al inicio de clases, que es la otra semana, creo. Y el lunes. Eh, y en donde ustedes están advirtiendo problemas ya desde antes de inicio de clases con todo esto de las medidas que hay que tomar por lo del coronavirus y demás. Háblenos de esto, por favor. Sí, Edwin y oyentes de este programa, nosotros hemos ido monitoreando y hemos dado seguimiento al tema de la bioseguridad y hemos visto que el Ministerio de Educación aparentemente tiene una contradicción con los protocolos de bioseguridad del Ministerio de Salud. En función de eso, nosotros hemos hecho la advertencia al ministerio que el resuelto con respecto al tema de la bioseguridad sigue vigente. Está el tema de 1 metro que se está utilizando en todos los países, no es una situación antojadiza de la Asociación de Educadores Veragüenses ni de la AMUC, sino que hemos estado monitoreando lo que está ocurriendo en otras latitudes y lo que está ocurriendo en Panamá. Y nos llamaba poderosamente la atención de que la directora de Ambiente del Ministerio de Educación y la ministra de Educación estén diciendo todos los días de que el aforo de los centros escolares es al 100%, mientras que en otros países el aforo es de acuerdo al metraje del salón y los planteamientos del protocolo del Ministerio de Salud también hacen lo mismo con respecto al tema de que en el salón hay una situación de confinamiento. Entonces, eso nos preocupa y solamente hemos llamado la atención al Ministerio de Educación en función de que estábamos viendo que hay una situación que se está bajando el nivel de los contagios y no vaya a ser que por esta imprudencia del Ministerio de Educación volvamos nuevamente a tener repuntes y que esos repuntes salgan de los colegios como han ocurrido en otras latitudes. Profesor, según el metraje de las aulas de clases, ¿cuántos estudiantes, según ustedes, tendrían que haber en cada salón? Bueno, actualmente en un salón de clases usted llega a tener hasta 40 estudiantes y todos prácticamente sin ni un nivel de movilidad. Si eso es así, el número de estudiantes por salón estaría en alrededor de 20 estudiantes. Entonces, los tamaños de los salones, por lo menos en premedia y media, en muchos centros urbanos sobrepasa sobremanera este número de estudiantes que deben asistir al aula de clase. Es una preocupación porque no sé si el ministerio solo está viendo la situación de los colegios chicos. Ellos están hablando que hay 800 colegios que tienen 21 estudiantes. Bueno, pues 25 estudiantes. Bueno, trabaje con esos colegios de una forma, pero tú no puedes trabajar con un colegio como la Ricardo J. Alfaro, que tiene alrededor de 3.000 estudiantes, de la misma forma que fueses a trabajar en un colegio en el área rural. Entonces, nos parece que cortar a todo el sistema con la misma medida, todo el sistema con la misma vara, no es lo más prudente en estos momentos que todavía no sabemos los efectos que pueda tener el tema de los contagios por el tema de los carnavales, porque a pesar de lo que usted esté escuchando de los medios que el MINSA hizo supervisión, yo he estado recorriendo algunos lugares en el interior del país donde el aforo, donde nada de estas medidas de bioseguridad se estaban cumpliendo, más no había vigilancia ni de salud ni de la Policía Nacional, donde las personas estaban conviviendo sin mascarillas, bebiendo en una forma descomunal, como si el mundo se fuera a acabar, y nos preocupa que en estos próximos días se pueda
pueda haber un repunte, esperemos que no sea así, del tema de los contagios, que definitivamente ya debíamos determinar. Profesor, Dígame. sí, yo puedo entender quizás hasta cierto punto la preocupación que tienen ustedes por el tema de que se aumenten los contagios a partir del inicio del año escolar. Pero hemos visto en este país, Panamá, en los estadios, el estadio de fútbol sobre todo, lleno a su máxima capacidad. Hemos visto las playas repletas, quizás muchos docentes, estudiantes, padres de familia, con seguridad han estado allí. Hemos visto los centros comerciales repletos. Este fin de semana, el lunes o domingo de carnaval, vimos una playa en Colón repleta de gente y eso no ha sido motivo para que los casos se multipliquen. Lo otro que le quería decir es que hasta este momento lo que hemos visto es que los niños son los que se saben cuidar incluso más que los adultos. Entonces, no entiendo la preocupación al 100% que tienen ustedes. Y lo otro es, ¿qué proponen? Si no pueden darle clase a los 40 estudiantes que están en una aula de clase porque están preocupados de que se vayan a contagiar, ¿qué hacen? Si le dan clase a los 20, ¿qué pasa con el resto de los 20? ¿Cómo los van a atender? Bueno, eso es una situación que nosotros estamos discutiendo, estamos viendo. Yo, en lo muy en forma muy particular, yo no veo que debía haber mayor problema con el tema de dividir los grupos. No hay ningún problema con eso, en el tema de dividir los grupos, hasta que se levanten todas las medidas restrictivas, porque aquí hay una situación. Yo puedo entender lo que acabas de plantear con respecto a las canchas de fútbol, pero allá tenían restricciones y decían, bueno, ustedes tienen un esquema de vacuna X y todos pueden entrar. Usted, claro, en los centros comerciales esos controles no se daban, pero en algunos sí, en algunos centros comerciales no te permiten entrar si no tienes supuestamente tus esquemas de vacuna, pero tienes que recordarte que también hay que respetar el derecho de las personas que no se han vacunado y que también eso es una situación que también hay que contemplar con bastante. Ya estamos seguros, debemos regresar a clases, eso no hay duda. Bueno, hagámoslos en forma híbrida. Un grupo va esta semana a la escuela en forma presencial y la siguiente semana se atiende en forma híbrida, o sea, por medio Las de, mismas. de, de, de de las aulas virtuales y hacemos hasta que podamos y levantemos las restricciones, porque las restricciones no las tienen los docentes, las restricciones las tienen los organismos de salud correspondientes que llevan adelante esta protección a toda la población. Si se levantan las restricciones y nos dicen, bueno, ya no hay peligro de más de contagios graves, y levantamos las restricciones porque el COVID ya se ha convertido en una enfermedad endémica y vamos a tener que convivir con él como que hemos convivido con la gripe estacional, como estamos conviviendo con la H1N1, ya estamos, pero aquí me están diciendo que tenemos restricciones para unas cosas y para otras no. Entonces, si hay restricciones, debe haber restricciones en todos los sentidos. Si no, levanten las A ver, restricciones y digamos que vamos a profesor, vivir. Dígame, Gabriel. profesor, hay un elemento que es difícil estar en contra del argumento que usted está dando, porque tiene una cuota y una dosis de responsabilidad real. Pero también hay otro aspecto, profesor, que es real. No sé cómo estará la estadística en Veraguas, pero las autoridades del Ministerio de Educación nos han compartido cifras de migración de estudiantes de escuelas particulares a escuelas oficiales, producto de la realidad que nos impuso la pandemia. Gente que perdió su empleo, gente que le suspendieron el contrato, gente que no puede seguir pagando la escuela del hijo en la escuela particular y pues tiene la escuela pública como una opción para que sus hijos sigan recibiendo educación. Esa es una realidad objetiva. Eso no es algo de si el gobierno es bueno o es malo, si el Meduca es bueno o es malo. O sea, hay una realidad objetiva que es una cantidad de gente que perdió su empleo y que han tenido que buscar la escuela pública como una opción para sus hijos, toda vez que estaban antes en la escuela privada. ¿Por qué menciono esto? Porque con esa realidad estadística,
La realidad es que si ya los salones antes se percibían saturados, ahora van a estar más saturados, porque no hay escuelas nuevas. Exactamente, Porque no hay escuelas exactamente. nuevas. No hay escuelas Eso es nuevas. una, Entonces, esa es una preocupación que tenemos, Edwin. Y ese es hey, otro elemento más al claro, problema, claro. Edwin, porque mira, nosotros solamente ayer vimos en un programa noticioso que en Chiriquí hay una migración de 10.000 estudiantes en el área urbana. Entonces la ministra de Educación estaba hablando que eran 17.000 a nivel nacional. Yo no puedo concebir que en Chiriquí haya más estudiantes que se hayan ido de la escuela privada a la pública que en el centro de la capital o en el área de Panamá Oeste, que son regiones bastante grandes y que tienen Pobladas. situaciones muy. Entonces, esa migración se la hemos venido diciendo a la señora ministra que había que buscarle una solución. En algunas de las reuniones que se sostuvieron, ellos dijeron que iban a alquilar locales comerciales para convertirlo en centros escolares. Hay otra propuesta hasta de los propios dueños de escuelas particulares, de que el Estado se haga responsable de darle $100 por cada estudiante para que Sí, pero igual, mitigar, profesor, por lo menos para mitigar la situación, Edwin. Entonces, hay una situación concreta y objetiva, clara, y tenemos que ver en la marcha, en el camino, cómo la vamos a resolver. claro, ese es el punto. Ahí es donde quiero yo llegar. Y porque para mí no es tema en discusión que sí, el Meduca puede convocar a clase, pero si los educadores se oponen, pues, ¿qué hace? Bajan los chiquillos a la escuela y los educadores no se presentan. Pero no digo que sea lo que está ocurriendo ahora, sino lo que quiero llamar la atención es que, y no voy a entrar yo aquí en una defensa política del gobierno, porque eso no es mi papel acá, pero también tengo que reconocer que el gobierno tiene que tomar decisiones con realidades, no con lo que pudo haber sido y no fue, sino con realidad. Y la realidad es que, producto del coronavirus, la economía se contrajo, mucha gente perdió empleo y ahora hay migración, miles de estudiantes migrando de Pero, escuelas pero, particulares a escuelas públicas. ¿A dónde los pero, metes? pero Edwin, bueno, nosotros analizándolo, estábamos viendo de que ellos estaban apostando a que los padres de familia iban a optar por la nueva ley de la escuela en casa, que le permite a esa clase media, media y media alta, de tomar la decisión de no enviar a los hijos a ningún centro escolar y que sean atendidos desde la propia casa, porque tienen las condiciones para tener internet, Profesor, profesor, computadora, profesor, tutores. profesor, Dígame, dígame. lo bonito de esta historia, de esta historia fea del coronavirus, lo bonito ha sido que hemos podido reconfirmar, no confirmar, sino reconfirmar que el aula de clase es irreemplazable. Sí. Es irreemplazable el Bueno, aula de clase. pues, en Porque eso tú, estamos. porque la información de que 1 más 1 es 2, la puedes recibir por televisión, por internet, sí. Pero la parte formativa no la puedes recibir por televisión ni por Definitivamente, internet. La definitivamente. recibes Bueno, pues yo estoy diciendo que el vivencial. ministerio estaba apostando a eso y se ha dado cuenta de que Bueno, esa apuesta no es correcta. a lo mejor yo no voy a discutir esa parte porque no sé cuáles fueron las valoraciones ni las evaluaciones que hizo el Meduca, pero lo que quiero llamar la atención, profesor Joaquín Rodríguez, es que no se constituya esto en un problema o en una excusa, y aquí todos somos panameños y todos nos conocemos, profesor, para eventualmente después paralizar las clases. Hay que ir a dar clases, el estudiante tiene que ir a la escuela, las maestras y los profesores, las profesoras y los maestros tienen que ir a la clase con estrechez, con limitaciones. Sí, yo le digo una cosa, profesor, yo di clase en una escuela particular, de esta famosa católica y demás, como el Colegio de la Salle, con 40 y 41 y 42 estudiantes. Y no, y así como también di clase con 30 y con 28. Y no me pasó nada. Obviamente yo sé que lo que ustedes apuntan es el tema de la bioseguridad. Pero bueno, profesor, viene la etapa formativa, que por eso digo que el salón es irreemplazable. Si nos toca dar clase con 40 estudiantes, que no es lo ideal, pero que probablemente va a ser lo real, repito, no va a ser lo ideal, pero va a ser lo real.
Entonces aprovechemos eso para la parte formativa, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, todas las informaciones que la comunidad médica nacional e internacional nos está diciendo, lo que usted acaba de decir, que esto se va a convertir en una endemia y que bueno, hay que aprender a vivir con esto. Bueno, entonces, valgámonos de esta estrechez que nos ha generado el coronavirus para el aspecto formativo con el estudiante. De eso se trata al final de la historia. Pero no que sea y yo no estoy diciendo que ustedes lo están diciendo, ojo, lo que me estoy tratando de adelantar, que no sea un argumento para paralizar la clase, porque usted y yo sabemos, profesor, que el tiempo que se pierde en educación no se recupera. Y va a tomar mucho tiempo al sistema recuperar estos 2 años. Ese es el punto. Definitivamente que sí. Y lo que nosotros sí te podemos decir que los docentes estamos preparados para ir a dar las clases. Lo queremos hacer en las mejores condiciones de seguridad, tanto para los estudiantes como para los docentes y los administrativos. Lo que no estamos seguros de que el ministerio esté 100% preparado para lo que viene. Ya hay situaciones muy complejas. En Chiriquí hay un problema en Félix Olivares. En Panamá Oeste hay como 5 o 6 colegios. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó en esa escuela? En el Félix Olivares hay un problema de la administración. Usted no debería meterlo aquí, pero usted sabe que el partido gobernante está en francas elecciones internas y los rejuegos políticos se están dando a nivel nacional y no están viendo el tema educativo, están viendo el tema del poder político a lo interno del partido y están dejando de hacer muchas cosas. La ministra de Educación dice que el 80% de las escuelas van a estar reparadas. Lo que nunca ha dicho es si es el 80% de las 3.102 escuelas o es el 80% de las 637 escuelas intervenidas. Entonces, esas cifras esa declaración no nos queda clara. Lo que sí es que hay serios problemas del mantenimiento de infraestructura. Nuestro país, que es un país con tanta riqueza, no puede ser que en el siglo XXI todavía tengamos escuelas ranchos. Yo creo que debemos ir a hacer una campaña nacional para eliminar este tipo de centros escolares, porque los niños de esas áreas merecen lugares dignos para darles clase y los docentes también lugares dignos donde trabajar. Sí, en eso nadie puede estar en contra de lo que está diciendo el profesor Rodríguez. O sea, si hay evidencia y hay maniobras políticas porque el partido de gobierno viene a un congreso, eso hay que denunciarlo y eso hay que repudiarlo, si es así. Si es así. Dos, yo endoso esta última parte del profesor Rodríguez. Yo siempre he dicho, un país que tiene un presupuesto de 24.000 millones de dólares, ¿cómo es que no tengamos las escuelas a primer nivel, las escuelas públicas? Pero nada de eso de obstaculizar al profesor que vayamos a clase. Y ese es el punto aquí clave, ¿no? Que hay que iniciar clases. Nuestros niños y nuestros jóvenes tienen que ser competitivos cuando decidan ser profesionales o cuando decidan acoger un oficio, y no serán competitivos si no les damos una buena base. Por eso que perder 2 años por esta pandemia es algo que nos tiene que preocupar a todos. Aquí me escribe un oyente que dice, en otros países ya eliminaron hasta la mascarilla del salón de clase, ya están yendo al 100%. Bueno, yo quisiera pensar que aquí estamos siendo más conservadores todavía y queremos tener hasta el último cabo atado antes de tomar la decisión final. Pero mientras tanto, que el próximo lunes, de manera paulatina, como ya se informó, van a ir dando inicio a las clases presenciales y que haya la disposición. También, como dice el profesor Rodríguez, que haya la fiscalización por parte de las maestras y de los profesores y de las profesoras y de todos, de que se estén cumpliendo con las reglas de bioseguridad y demás. Pero, nuevamente, reconociendo que tenemos que enfrentar una realidad. No podemos hacer de otra. Porque no podemos agarrar de un salón de 40, 20 los ponemos en el salón de clase y 20 en la casa, porque ahí va a haber una desproporción. Ahora, también está la otra, profesor, usted y yo lo sabemos. 20 en el salón de clase y 20 debajo del palo de mango, ahí están recibiendo clases. Lo que pasa es que tampoco quieren estar debajo del palo de mango, ¿no? Pero
Ahí está lo abnegado del educador, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar con realidades. Es a lo que me refiero. Así que bueno, estaremos pendientes. Sí, rapidito, profesor, hay unas preguntas para el profesor Joaquín aquí. Dice, en la eventualidad de que salgan contagios, aún con todas las medidas de seguridad o de bioseguridad, ¿ustedes paralizarían las clases en esa escuela en lugar de sacar al estudiante que está contagiado y continuar con sus clases? Bueno, yo lo que veo es que para eso debe existir un protocolo. Primero que todo, y que no está claro en el manual que tiene el ministerio, no dice exactamente con claridad que si el niño está enfermo no lo deben de mandar a la escuela, si el niño tiene fiebre no debe ir a la escuela, debe guardar. Todas esas cosas que son parte del protocolo, no lo dice el protocolo del Ministerio de Educación. Entonces, en el Ministerio de Educación se deja abierto esta situación. Nosotros quisiéramos tener un protocolo que diga, bueno, los niños que tengan resfriado deben ir con su mascarilla, por ejemplo, como ocurre en otras latitudes. ¿Por qué no tener ese tipo de cultura en nuestro país? El niño que sale contagiado se aísla si los demás del salón no se le hace el hisopado y no tiene, pero que lo digan por escrito, que esté normado. ¿Por qué? Porque si no tiene fuerza legal en este país, las cosas, aunque tengan fuerza legal, no se hacen. Imagínense cuando la dejamos abierta. Por eso que le estamos pidiendo al ministerio que hay que normar eso. Hay que normar el uso hay que normar, otra cosa que se nos queda, hay que normar el uso del celular. El uso del celular para fines didácticos vino para quedarse, pero el Ministerio de Educación, al sol de hoy, a pocos días de iniciar el año escolar, no tiene una normativa que diga cómo se va a usar los celulares con fines didácticos en las aulas de clase o fuera de las aulas de clase. Entonces, esas preguntas y muchas más nos estamos haciendo nosotros también. También si están dispuestos a trabajar, dice, si dispuestos a sacrificar a sus propios hijos que están en el sistema escolar del Estado a enfrentar un año más de mala calidad en la educación a través de las aulas virtuales. Y lo que yo le quería preguntar más que esto, profesor, es, ustedes proponen que quizás un grupo esté en el salón de clases y el otro esté dando clases virtuales. O sea, ¿quién atendería a esos que se queden en casa dándole Bueno, clases? definitivamente que debe ser el mismo docente, porque usted lo que hace es que en la plataforma pone las clases virtuales que Paralelo. sí, pues, podría ser, claro que sí, podría ser. El problema es tener el equipamiento, tener la tecnología, tener la disposición. Y téngalo por seguro, los educadores panameños tenemos la disposición. La Pero no. mayoría de los educadores panameños tenemos la disposición de trabajar por la educación. Por eso tomamos esta profesión, para trabajar. Lo que no queremos es que se nos imponga situaciones que no vayan en beneficio de la educación ni en beneficio de los docentes. Bueno, entonces, todos a hacer la fuerza para que el año lectivo inicie. Va a iniciar con problemas, porque va a haber problemas, y usted y yo lo sabemos, profesor, con eso se vive, pero hay que iniciar, hay que retomar el camino, hay que ver cómo se llena ese vacío que generaron estos 2 años de donde no se dieron clases por este tema de la pandemia. No ha sido culpa de los profesores, no ha sido culpa del gobierno, no ha sido culpa de los panameños, ha sido una situación mundial. Y bueno, el ser humano tiene que comenzar a adaptarse y a administrar esta crisis. Profesor Joaquín Rodríguez, gracias por habernos atendido.